Seguimos con Uno más Uno y gracias a ustedes por continuar con nosotros. Aquí está el profesor Antonio Siriaco, quien es decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siriaco, hemos tenido la semana pasada un susto, pero un susto así es, grande a nivel del sector financiero, internacional o mundial si se quiere, a propósito de lo que ha ocurrido en un banco de California. Sí, el famoso Silicon Bank. Mira, tú sabes que hay que ver las características de esos bancos, básicamente un banco intermedio, vamos a decir, pero que se dedicó a prestarle a emprendedores tecnológicos. Generalmente el tipo de inversiones, por ejemplo. Esa era su especialidad. Su especialidad. Tradicionalmente los bancos son entidades que sus inversiones son de largo plazo, pero se endeudan en el corto plazo. ¿Qué ocurre? Cuando las tasas de interés estaban muy bajitas, esos bancos, básicamente, su estructura de inversión fueron de bonos del Estado, del Tesoro de Estados Unidos, a tasas de interés, a rendimientos relativamente bajos. ¿Qué ocurre? Con el cambio de postura de los bancos centrales, que eso básicamente en Estados Unidos ha inducido a altas tasas de interés, eso ha, como dicen, creado un desbalance en la estructura de los bancos. Esas inversiones prácticamente han perdido valor. En un 90% de las inversiones, por ejemplo, del Silicon Bank, eran bonos del Estado. Y con tasas de interés muy altas, pierden valor, y entonces esa situación la ha generado y le generó un problema de liquidez. Y cuando los inversionistas y cuando los depositantes se han dado cuenta de eso, ¿qué han hecho? Que han comenzado a retirar su capital. Y eso evidentemente, esa liquidez se ha profundizado, y por eso es que el gobierno de Estados Unidos ha ido en rescate de esos bancos. ¿Qué ha hecho? Bueno, que prácticamente le ha cubierto gran parte de los recursos de los depositantes. Porque tuvo que ir de emergencia porque no así de los socios. Entonces, ¿qué significa eso? Que como gran parte de las inversiones de ese banco es de bono del Estado, del Tesoro básicamente, y lo que van a hacer es que cuando vendan esas acciones te las van a vender rápido, porque evidentemente hay una garantía. Hay compradores. Claro. Hay compradores. Y van a comprar precisamente bonos del Estado, que son bonos seguros en ese sentido. Pero es interesante porque sencillamente rescataron solamente a los depositantes, no a los accionistas. Pero el impacto que esta noticia tuvo la semana pasada, sobre todo, en el mundo, Europa especialmente, esas bolsas de valores, tú sabes que generalmente como hay esas bolsas de valores desarrolladas, vamos a decir, porque en el caso de la República Dominicana, quiero decir lo siguiente, nuestro sector financiero es un sector financiero muy localista, es decir, cuando conservador, ¿verdad? No, conservador, ¿por qué? Porque la gran mayoría de las inversiones es en título del gobierno, certificado del Banco Central, bonos de Hacienda, fondos de pensiones, básicamente. Eso es suave. Y básicamente es una inversión localista. Y la bolsa de valores en la República Dominicana, que tiene más de 25 años, pero prácticamente no está conectada con el resto del mundo. Por lo tanto, ese es un blindaje que tenemos nosotros. Decir que en este caso eso es bueno, porque no incide. Claro, no incide. Como pasó también con la crisis del año 2008. Aquí no hubo esa gran exposición de la banca dominicana. Aquí nos beneficiamos. Todo lo contrario. Ahora, nos beneficiamos porque le prestaron, por primera vez el Fondo Monetario Internacional, prestó sin condiciones. Desgástenlo. Así es. Ahora, ¿dónde está el riesgo para la economía dominicana? Porque déjame decirte lo siguiente, tú te vas a Europa y evidentemente como las bolsas están conectadas y son mercados financieros profundos, claramente que eso tiene una repercusión. Por ejemplo, en España el IBEX, que es, vamos a decir, el indicador de las 35 empresas más importantes de España, tuvo una caída de más de un 5%. Lo mismo pasó en otras bolsas importantes, porque gran parte de la riqueza de los ciudadanos lo invierten precisamente en instrumentos financieros, correctamente. Ahora, en el caso de la República Dominicana, el temor que uno puede tener es por el lado de la economía real. Por ejemplo, fíjate que... ¿Cómo es eso? Fíjate lo siguiente. Hay una situación de indecisión ahora de la Reserva Federal de los Estados Unidos. O se aumenta o disminuye su tasa de política monetaria o su tasa de interés de referencia. ¿Qué ocurre? Y también el Banco Europeo. No, pero en el caso de Estados Unidos, que nos atañe a nosotros,
porque ellos lo que están viendo como un indicador fuerte de la economía es el mercado de trabajo, y el mercado de trabajo está en pleno empleo. Lo que se vislumbra... Bueno, ahora pero lo que se vislumbra indicador es que como su objetivo es la inflación, puede hacer que sigan aumentando la tasa de política monetaria. Eso puede traer como consecuencia... Eso cambia un poco lo que se tenía pronosticado, de que ahora pudiera haber cierta flexibilización. Correcto. Pero correcto. El banco, para que cerremos ahí, ¿pasó ya el temor? Mira, todo está normal. No, yo creo posición anterior. Yo creo que no posición anterior, porque eso evidentemente va a depender de cuál será la postura de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si siguen incrementando su tasa de política monetaria, eso puede en cierta manera incidir en otros bancos. Pero esta situación que se presenta en un banco en específico no obliga a la Reserva Federal, debe obligarla a cuestionar su política. Claro, debe obligarla. Porque fue uno, pero fue se temía que fueran muchos. No, y además, si la tasa sigue subiendo, evidentemente puede haber otros bancos. Ahora, yo quería aclarar algo muy breve, es lo que a nosotros nos puede afectar. Y yo decía que en términos de la economía real, es decir, si la economía norteamericana se ralentiza, entonces eso sí puede afectar sectores como el turismo, o las zonas francas, o las exportaciones, por ejemplo, al mercado norteamericano. Eso, o las remesas de dominicanos. Es decir, ese es el componente de la economía real, no de la economía financiera. Profesor, muchos temores, los economistas, los analistas a nivel internacional por el tema de la economía de hace meses. Estamos hablando casi un año. Claro. Y prediciendo que viene una recesión, que viene una crisis, y no llega. Hay algunos que han comenzado a decir, esos temores lo han sembrado la calculadora de riesgo con el fin de... La calificadora de riesgo para fines de ganar más dinero, de que los bancos ganen más dinero. Déjame decirte lo siguiente, los inversionistas ganen más dinero. Déjame decirte lo siguiente, hay que siempre que tener cuidado con cuando te anuncian viene el lobo y viene el lobo y viene el lobo. Sí. Tú tienes que también pensar que el lobo puede venir en cualquier momento. Y lo que te quiero decir... uno no puede pensar también, me estás engañando, pero es un escenario que tú tienes que... Porque son varios escenarios. Una posibilidad. Déjame decirte lo siguiente. Mira, las economías evidentemente que van a crecer este año menos que en el 2022. Fíjate que en el caso de la economía... Pero China dice que no, que va a crecer más. Bueno, pero China ha venido haciendo correcciones. Pero en el caso de Estados Unidos, o en el caso, por ejemplo, de Reino Unido, que prácticamente está en un proceso de una economía en recesión, Reino Unido, incluso los pronósticos que tenían para el Reino Unido era que iba a crecer positivo y va a crecer de manera negativa si sigue esa tendencia. En el caso de la economía, por ejemplo, de la Unión Europea, que también se ha ralentizado, todo eso hay que tener cuidado. Miren el caso de la economía dominicana. ¿Tú sabes cuánto creció en enero la economía dominicana el año pasado? 6.3. ¿Y ahora? 0.4. O sea, lo que te quiero decir es que hay un proceso de cuidado, porque cuando se dice que la economía va a crecer menos, ¿qué hace? ¿Qué decisión toma la gente? Dice, déjame aguantar un tanto las inversiones. Eso influye. Fíjate cómo las expectativas, en cierta manera, cuando tú dices que el lobo viene, la gente entonces hace así, ¡pac! Y se torna conservador. Entonces, ojo con eso. Claramente que todos los pronósticos en el escenario más realista indican que la economía mundial va a tener un crecimiento menor. Que una economía como la economía dominicana, tomando en consideración esos parámetros, se torne más agresiva buscando inversión, bueno, pero ya eso depende de una política deliberada, y en ese sentido es parte de un escenario activo, proactivo, que tienen que jugar las autoridades. El tiempo prácticamente se acabó, pero antes de despedirte, ¿qué busca aquí en República Dominicana el presidente del Banco Mundial, Antonio Ciriaco? No, yo creo lo siguiente, yo creo que no había venido aquí al país, y generalmente yo lo entiendo como una visita básicamente quizás para... ¿Qué cortesía? No, pero yo lo que creo es que quizás no puede haber elementos de sorpresa. Ya la economía dominicana hay mucha información, la gente está bien informada, y ya no son esos años donde venían así y te metían un ladrillo por debajo de la mesa o de la puerta.
Yo creo que las informaciones de la economía, del comportamiento de la economía dominicana, prácticamente son informaciones que están ahí. Yo lo veo así, yo lo veo como esas visitas normales que ya hacen esos organismos. ¿Pero trajo un maletín para prestar más cuarto? No, yo creo que no. Yo creo que la economía dominicana y las economías latinoamericanas son economías bastante maduras. Y no es verdad. Bueno, él anunciaba que en América Latina el Banco Mundial ha puesto en manos de los países de América Latina 49.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Si nos toca a nosotros 1.000. No, pero yo creo que eso ya está, por ejemplo, lo que nosotros vamos a recibir este año. Ya está claro. No, eso está en el presupuesto. Ya eso está claro. Eso está en el presupuesto. Ya. Bueno. Don Ciriaco, y vamos a recibir para agua. Bueno, eso es un problema. Ese es un tema. Eso es un tema. Así que muy serio. ese será un reto nuestro para la Eso próxima es- semana sí, abordar, a es ver un tema cuál es el muy- impacto de muy esto de la serio sequía. de la sequía. Señoras y señores, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por sus atenciones. Mañana, otra vez aquí, Milicen Uribe, quien les habla de Alberto Grullón, con ustedes en otra entrega de su telediario, Uno más Uno.